mixovirus tenemos paramixovirus y ortomixovirus, que es el que vamos a ver después. Son virus que como característica tienen afinidad por la mucina. Por eso van a ver que los tienen en los epitelios de las vías respiratorias, sobre todo es la principal forma de contagio. Yo quiero hacerles alguna aclaración respecto de la clasificación de tanto de virus y de bacterias. Ya lo hemos hablado en otros teóricos cuando hablamos de bacterias. Esta es una clasificación muy sencilla y muy fácil que les he puesto. La fuente la puse ahí abajo. El doctor Norberto les va a pasar después, si ustedes quieren alguna clasificación de virus más nueva. Esto es del libro Murray, séptima edición, y de otros lugares también, pero bueno, esta clasificación en particular está del libro Murray. Todo esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, y van cambiando, porque con la biología molecular se van descubriendo nuevas coincidencias y se van reagrupando las familias, y por ahí los géneros cambian, o por ahí hay algunos géneros o algunas especies nuevas, en tanto van apareciendo mutaciones, o con estas nuevas características que van descubriendo con la biología molecular, los van reagrupando por algunas características que tengan en común. No es tan importante eso. Sí sepan que, vamos a ver en general, qué es la familia Paramyxoviridae, y dentro de los géneros que nosotros vamos a estudiar hoy, que no vamos a ver todos los virus, porque no todos son importantes en odontología, vamos a ver dentro de la familia Paramyxoviridae el virus del sarampión, pertenecientes a los morbillivirus, el virus de la parotiditis o paperas. También tenemos en este grupo de los paramyxovirus el virus de influenza, con las variedades de 1 a 4. Y de los neumovirus no lo vamos a ver, está en sincitial respiratorio, que mayormente tienen, digamos, son importantes para el odontólogo. ¿Por qué? Porque la forma de transmisión son las gotitas de flush, mayormente. Acuérdense que por esta afinidad a la mucina, la puerta de entrada va a ser la vía aérea, mayormente, ahora vamos a ver cada uno, y se va a producir la replicación ahí en la mucosa respiratoria o faríngea por donde penetró. Pero bueno, les hice esta aclaración sobre todo de la parte general y de las clasificaciones, porque puede haber algunas clasificaciones más nuevas o más avanzadas. Realmente a nosotros como odontólogos no nos importa mucho esto, sino saber qué nos cuidamos, para qué nos cuidamos, y si yo llego a ver, por ejemplo, las manchas de Koplik, que vamos a ver qué son en la mucosa de cavidad oral, poder estar relacionándonos con un sarampión, por más que el sarampión, y ya lo vamos a ver más adelante, es una enfermedad prácticamente erradicada en los países desarrollados y con buenos planes de vacunación. Bueno, vamos a empezar por la familia para tener una idea. Ustedes recuerden que con Yayo vieron, con el doctor Piñolo vieron, cuando vieron generalidades de virus, las grandes diferencias entre los virus ARN y los virus ADN, dónde se replicaba cada uno. Esto yo no me voy a detener, como tampoco me detuve cuando les di en virus herpes, porque se supone que ustedes ya lo pudieron ver y lo pudieron relacionar cuando vieron generalidades de virus. Los paramyxovirus son virus relativamente grandes, que van a tener un genoma de ARN monocatenario, una nucleocápside helicoidal. Esto es general para todos. Son virus envueltos. Acuérdense que desde la envoltura podían salir las glicoproteínas como espículas, que ya lo habíamos visto también. En este caso, la hemaglutinina y neuroaminidasa, que van a ser importantes en la patología. La hemaglutinina, sobre todo en la fijación. A ver, esperen que yo mientras algo... Bien, creo que ahí lo puse. Perdónenme. Está como tildado. Ahí está. Bien. En la fijación, y después vamos a ver qué hace la neuroaminidasa con las células del epitelio
que básicamente, a grandes rasgos, para que ustedes vayan haciéndose a la idea, acuérdense de la mucina como mecanismo de defensa, de los cilios, va a intervenir ahí, donde tenga el mecanismo de defensa de las vías aéreas superiores. Acuérdense que dimos en el primer parcial en inmunología, barreras naturales, vías aéreas superiores. Ahí es donde va a trabajar la neuraminidasa. Estas dos proteínas como las más importantes, pero hay otras también. Se va a multiplicar en el citoplasma, como los ARN, se va a transmitir por gotitas respiratorias, iniciando su infección en vías aéreas. En general, todas las familias paromyxovirus. Y yo les dije que de esta gran familia había dos que eran los más importantes, que eran los que nos íbamos a detener hoy, que es el virus del sarampión y el virus de la parotiditis o paperas. ¿Alguien se acuerda algo de sarampión? ¿Alguien lo escuchó? Si hay alguien un poquito más grande que lo haya tenido. Ustedes ya son de generaciones con vacunas que ni deben haber tenido contacto, pero lo relacionan con algo característico. Porque digo, ahora van a empezar a ver las eruptivas, algunas ya la vimos cuando vimos virus herpes, pero todas estas enfermedades que son de la infancia y que son características por producir estos exantemas. Por eso les digo, ¿alguien se acuerda de algo? ¿Asocia el sarampión con algo? ¿Alguien de la familia que lo haya tenido? ¿Algún hermano mayor? O... Sarpullido. Sí, exactamente. Tremendos sarpullidos. No son sarpulliditos, no se llaman sarpullidos, son exantemas. Pero digo, tremendos, tremendos. Adentro de la boca, en la cabeza, en todos lados. Acuérdense que vimos algo parecido cuando vimos que varicela, ¿se acuerdan dentro de virus herpes? Tienen características diferentes, pero eran todas enfermedades que en general no se complicaban, benignas de la infancia, pero que podían tener complicaciones, y si las tenían, podían ser mortales. Por eso digo, y acá me voy a detener un instante, porque lo voy a repetir a lo largo de todo este teórico, vayan pensando, yo no vengo a bajar línea de nada, por favor, todo el mundo puede decidir, pero piensen las cosas que pueden ocurrir si no vacunan a sus niños o si no se vacunan ustedes. Independientemente de las cuestiones ideológicas de cada uno, los brotes de sarampión y las grandes muertes que hubo en su momento, las complicaciones que ha habido por muerte han sido porque no estaba la vacuna. Todo esto tenemos que empezar a pensarlo porque se han disminuido muchísimo justamente con los gobiernos que arman planes nacionales y las políticas públicas y sanitarias, y entre ellas está la vacunación. Bueno, es uno de los 5 exantemas de la infancia, como les dije, junto con rubiola, roceola, eritema infeccioso y varicela. El único hospedador es el ser humano, hay un solo serotipo. Es una enfermedad endemoepidémica, porque son altamente contagiosos. El sarampión era altamente contagioso. Una persona de la casa que se contagiaba con sarampión, y salvo que los más grandes, los padres, ya lo hayan tenido porque da inmunidad de por vida, no, se contagiaban todos. En una familia con niños, la mayoría estaban todos contagiados porque es altamente contagioso. Entonces ustedes imagínense, y otra cosa importante, que empiezan a contagiar desde antes que aparezcan los síntomas. Un niño en una escuela, en una guardería, en un jardín, que se contagió de sarampión, y hasta que se da cuenta por los síntomas, se armaban epidemias. Por eso dice, es una enfermedad endemoepidémica, porque aparecen brotes, generalmente estacionales, relacionados con algunas estaciones. Ahora no está más, sigue estando en los países que no tienen en el Plan Nacional de Vacunación la triple viral. La prevención es la vacuna. Ustedes si necesitan, quieren que pare o me preguntan algo, no tengo problema. Fíjense que esto es muy importante, gotitas respiratorias pre y post síntomas. O sea que cuando te diste cuenta ya mandaste el chico a la escuela y se contagiaron los compañeritos. Porque acuérdense, los que hemos hablado, bueno, en general con mis alumnos, con ustedes no hemos hablado de COVID, el doctor no le dio todavía el teórico de coronavirus, ¿no es cierto?
No, profe. No. Bueno, entonces le voy a hacer esta salvedad únicamente. Cuando uno habla, todo el tiempo elimina gotitas de saliva, que van hasta los 2 metros, porque hay dos tipos de gotitas o microgotas. Microgotas son las livianas, son las que cuando yo hablo quedan en el ambiente. Esas pueden llegar hasta 2 metros. Las gotas que son un poquito más grandes, cuando yo hablo, van a quedar alrededor mío. En este caso estoy sentada en una mesa, entonces alrededor de la mesa y la computadora, mientras yo les estoy hablando, voy despidiendo sin querer gotitas de flush, de saliva. Si sabemos que el virus está en las vías respiratorias y tiene afinidad por el epitelio de las vías aéreas, cuando hablo, seguramente las voy a despedir. Imagínense, trasládenlo a la casa de cada uno de ustedes, a una escuela. También hay muchos factores en el medio, por eso insistimos tanto para todos estos virus que se contagian por vías aéreas, la ventilación. Aprendimos mucho más con esta pandemia de COVID, que los ambientes tienen que estar ventilados, que no tengo que acercarme, por eso se les habla de una distancia de 2 metros, con tapabocas puesto, porque entonces queda en el tapabocas, barbijos. Nosotros vamos a empezar a hablar con un poquito más de propiedad. Tapabocas son las telitas que no frenan, pero no frenan poco. Los barbijos son los que ya tienen más de una capa, tienen 3 capas o tienen 2, si son las de tela, con la ranura en el medio para meter el papel tisú que viene a armar como una tercera capa, que no nos sirve a nosotros para atender pacientes, pero que sí nos sirve para prevenir, por ejemplo, todas estas enfermedades. Ustedes vayan relacionándolas, porque los virus tenemos muchos que se contagian por vía aérea, entonces vayan relacionándolos para que les sea más fácil estudiarlos. Entonces, yo les decía, hay muchos factores como la ventilación, el volumen con el que yo estoy hablando. Si yo grito o hablo más alto, van más lejos las gotitas. Si estoy en un lugar abierto, si estoy en un lugar cerrado. Pero esto para que ustedes se puedan graficar cómo es que se producían las epidemias. Y cuando se extendían geográficamente las pandemias como las que tenemos ahora. Me fui siempre me cuelgo, pero me parece que es importante para que ustedes puedan ir relacionando todas las enfermedades virales que se transmiten por vías aéreas. La epidemiología. Repetimos lo mismo y lo voy a repetir aunque se cansen de escucharme porque me parece que es importante. Porque independientemente de lo que cada uno piense, somos agentes de salud. Y no solo nos metemos adentro de la boca y arreglamos una muela y hacemos un puente, una bella corona o una bella prótesis. Educamos a nuestros pacientes. Y saben una cosa, yo les voy a contar algo. A veces nos recibimos, microbiología quedó en segundo año, poco nos acordamos del Plan Nacional de Vacunación, poco nos acordamos de las vacunas, y yo he recibido en salud pública, en mi consultorio, no una, varias veces niños con traumatismos que han venido con el diente en la mano, o uno que ustedes ya después van a estudiar más adelante cuando lleguen a esa parte en traumatología, a veces se reimplantan los dientes y bueno, y se va al odontólogo, se le enseña qué hacer con estos dientes cuando se quedan directamente enteros fuera de la boca. La cantidad de traumatismos, chicos, que yo he recibido, y el odontólogo que le reimplantó el diente, no le preguntó a estos pacientes si tenía puesta la vacuna antitetánica, por ejemplo. Yo me quiero morir, porque digo, nos tenemos que acordar, ustedes están en segundo año, pero vayan fijando estas cosas porque van a hacer a una práctica segura y a que no tengan problemas ustedes. Siempre miro o le pregunto, al menos indago, si estos pacientes con un diente que estuvo en el piso, Clostridium tetani, acuérdense, por un lado, recitaste la temperatura, estuvo en la tierra, no saben dónde estuvo ese diente y el colega no le había preguntado, cuando le reimplantó el diente a este chico, si tenía completo su plan de vacunación. Son cosas importantes que hay que grabarlas. Y desde ya impulsa que todos se vacunen, al menos con el Plan Nacional de Vacunación, las vacunas que son obligatorias. Bien, entonces, en los países que tienen eficaces programas de vacunación ya casi no hay sarampión.
Vale decir otra cosa, como produce epidemias, es una enfermedad de vigilancia epidemiológica igual que el COVID. Si nosotros recibimos en salud pública un paciente y hacemos un diagnóstico diferencial y es, por ejemplo, sarampión, hay que informarlo a las autoridades sanitarias, igual que otras tantas enfermedades infecciosas epidémicas, porque hay que hacer lo que se llama el bloqueo, contener a las familias, como pasa con los brotes de meningitis, los distintos brotes de meningitis que son altamente contagiosos. Todas estas patologías que son altamente contagiosas y que están controladas, es la obligación del profesional que las recibe y hace el diagnóstico informar a las autoridades sanitarias. Lo mismo que el COVID. No podemos tener COVID y que el laboratorio no haya informado a las autoridades públicas. Porque hay que contener, hay que hacer los planes de bloqueo para que no se extienda. En los países sin programas eficaces de vacunación se producen epidemias cíclicas que más o menos se dan 1 cada 3 años en la epidemiología, que es una ciencia muy compleja, se estudian entre todas las variables por qué en una población determinada pueden aparecer estos brotes cíclicos cada 3 años. Es la causa más significativa de morbilidad en niños de 1 a 5 años en países no desarrollados o que no tienen la vacuna instalada. La población susceptible, los individuos sin vacunar, y la inmunidad una vez que nos enfermamos es para toda la vida. Bien. Penetra por orofaringio o por conjuntiva, ya lo dijimos. Acuérdense, mixovirus, bien, este es paramixovirus, tienen afinidad por la mucina y las células epiteliales de conjuntiva, de vías aéreas. Se replica mayormente en vías aéreas superiores, conjuntivas o la mucosa por donde penetró, y después se va a diseminar por células del sistema retículo endotelial a distintos órganos. Se va a producir una viremia extendida. El exantema va a estar provocado por la respuesta de los linfocitos T a las células epiteliales que están en el interior de los capilares, infectadas, por supuesto. Provoca una leve inmunodepresión. La inmunidad celular es esencial para controlar la infección y puede haber complicaciones y secuelas en sistema nervioso central que son mayormente las causas de muerte, de morbimortalidad, perdón. En sistema nervioso central como encefalitis, entre otras. Los cuadros, nosotros, vuelvo a repetir, en microbiología nos ocupamos de los virus, de las vías de transmisión, de dónde se replica, de todo esto, pero les damos la parte clínica. En este caso ustedes van a ver que el sarampión típico, por decirlo de alguna manera, el cuadro más común de sarampión, justamente produce lesiones en cavidad bucal que son detectables por el odontólogo, porque a veces empiezan con cuadros inespecíficos, con fiebre, y bueno, hasta que aparece el exantema en todo el cuerpo, que inician las orejas y después se va extendiendo a todo el cuerpo, pasa un tiempito. Estos son, digamos, seleccionamos algunos de los cuadros clínicos, pero puede haber muchos más porque dependen de los factores del hospedador, de que sean inmunodeprimidos, acuérdense que no va a ser lo mismo, pacientes que por algún motivo o están cursando su terapia oncológica, o son muy pequeñitos, bebés o chiquitos, o ancianos, o pacientes HIV positivos, todas estas cosas pueden complicar y no hacer tanto los cuadros típicos, sino que hacer algunos un poquito más graves. Ahí tienen algunos otros de los más graves que es la panencefalitis esclerosante aguda. Bueno, son complicaciones del sistema nervioso central. Bueno, el sarampión comienza con un periodo de incubación de 7 a 13 días. Antes se decía, y viene el periodo catarral. Lo pueden encontrar así o lo pueden encontrar de otra manera. Esto en el Murray no estaba. Si yo consulté varias bibliografías y traté de mixearle como lo más importante. Antes se llamaba el periodo catarral y se llamaba triple catarro. ¿Por qué? Porque empiezan con, después de la fiebre, el triple resfrío, porque empiezan con secreción, rinitis en las conjuntivas y tos, faringia, rinitis y conjuntival. Además, fotofobia.
triple resfrío, una cosa así conocían los pediatras antiguos porque era muy clásico del sarampión. Posteriormente a este periodo catarral o prodromo, como ustedes quieran llamarlo, aparecían las manchas de Koplik, que yo le busqué algunas fotos para que las puedan ver, que aparecen en la mucosa de cavidad oral a la altura de los primeros molares, no duran mucho tiempo, duran de un día a dos, y son como blanquitas rodeadas de un halo eritematoso rojo, por eso siempre cuando ustedes empiecen a estudiar el año que viene estomatología, que tienen la 1 y la 2, van a ver bien la clínica y les van a hacer diferenciar las manchas de Koplik con otro tipo de manchas. Vayan empezando a aprender esto porque les va a facilitar el año que viene y cuando lleguen a la clínica. Granos siempre aparece alguna metáfora como para recordar a qué hace alusión la lesión elemental que uno ve. Entonces acá que dicen granos de sal rodeados por un halo rojizo, ahora lo vamos a ver. Y en el libro Murray lo tomaban como un diagnóstico de certeza. Mayormente estas enfermedades como el sarampión, el diagnóstico es clínico, chicos. No se manda a cultivar, son virus que se pueden cultivar en células, acuérdense que los virus en cultivos celulares, pero mayormente el diagnóstico era clínico. Después se puede hacer una serología y ver la inmunoglobulina M y G específicas, pero mayormente el diagnóstico es clínico. Entonces, acá dice que son diagnósticos de certeza. Tómenlo entre comillas a esto de diagnóstico de certeza, porque cuando yo hablo de diagnóstico de certeza es o porque hice una PCR y encontré el pedacito ese genómico del virus que es indiscutible que es, porque esa secuencia de aminoácidos la tiene solo ese virus, o porque, digamos, de certeza es cuando hago bien, tengo localizado el microorganismo, ya sea el virus, la bacteria, pero bueno, yo más que de certeza diría patognomónico, es característico del sarampión, muy característico. Manchas de Koplik, y esto no es menor, a mí me gustaría que se lo anoten para que se lo acuerden, porque yo no sé si está esto en el apunte, y me parece que es importante para los odontólogos. Si quieren sacarle una foto, lo único que les pido por favor es que tengan cuidado cuando digan esto, este diagnóstico de certeza, lo tomo entre comillas, es patognomónico, lo corregiría. Bueno, después viene el periodo de estado, donde aparece el exantema maculopapuloso, que inicia por debajo de las orejas y se extiende a todo el cuerpo. Miren, acá tienen unas fotitos. Acá está la fuente, porque no son míos, no son pacientes míos, pero fíjense si no parecen granitos de sal rodeados por el halo eritematoso. Y en general, bueno, esto es un niño muy pequeño porque no tiene dientes, pero es a la altura de los molares. Fíjense en este otro, que no se ve también el halo eritematoso, pero que está bien a la altura de los molares. Son muy características, realmente son muy características. Por eso en el libro de microbiología clínica, en el Murray, lo tomaban como de certeza, porque como no hay muchas patologías, si están así de nítidas y claras, lo que pasa, lo que ustedes se van a encontrar cuando empiecen con la clínica también, es que no siempre están tan nítidas las lesiones, no siempre son tan claras. A veces se empiezan a fusionar y a unir, o a veces al paciente le molestó y se estuvo toqueteando y ya no se ve tan así. Entonces capaz que veo una tipo pseudomembrana blanca y digo, ¿qué es esto? ¿Podrá ser Muguet? Ustedes ya vieron Muguet en los prácticos, pero se me ocurre si tengo que hacer un diagnóstico diferencial. ¿Se acuerdan que estudiamos que Cándida albicans hacía como cabecitas de alfileres blancos que se llaman Muguet? ¿Podrá ser Muguet? Es medio raro que en ese lugar únicamente haya Muguet. Si hay Muguet está extendido en el reborde alveolar. Digo, todas estas cosas, y disculpen que me mezcle, pero me parece que es lo que les va a servir a la hora de que estén enfrente del examen y si les marcan una lesión elemental, en todo lo que puedo estar pensando, y sobre todo, y lo más importante, cuando estén enfrente del paciente. A veces no son tan nítidas, pero si están como en este caso muy nítidas, que veo lo blanco con el reborde rojizo, y son de Koplik, las manchas de Koplik. Fíjense el exudado que tenemos acá, pobrecitos cómo están, no saben lo molesto, pica, molesta,
en la boca arde, son dolorosos. Entonces piensen lo que le pasaba a estos niños que, bueno, yo la tuve yo tuve sarampión de chiquita, no me acuerdo, pero se contagió mi hermano y nos contagiamos todos. Bueno, el diagnóstico ya un poquito lo hablamos, puede ser, ¿por qué diagnóstico? No, es diagnóstico, estas son complicadas, acá está el diagnóstico, perdón, tengo justo la barra acá arriba y no leía, digo, estas son las complicaciones. Tenemos las complicaciones y el diagnóstico. Las complicaciones, ¿qué ocurre? Ustedes piensen. Tengo un virus que es depresor del sistema inmune, con todas mis células apuntando para neutralizarlo y porque no pueda avanzar. ¿Qué puede ocurrir? Que se nos compliquen con bacterias asociadas. Siempre que hay una infección viral que me produzca una depresión del sistema inmune, chicos, nosotros convivimos todo el tiempo con bacterias. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que arriba del virus tengo una bacteria. Entonces, se complica con bacterias y puede producir otitis, bronquitis o neumonías. Puede producir encefalitis, dijimos que una de las principales complicaciones del sarampión en los pacientes que no han sido vacunados y que por alguna razón, sobre todo en los extremos de la vida, como habíamos hablado, más que nada en los niños muy pequeños, o con alguna inmunodepresión, y si no puede tener otra complicación del sistema nervioso central, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que sería una secuela que aparece después. No vamos a estudiar esto, porque a los odontólogos mucho no les importa. De hecho, chicos, era un pantallazo de sarampión, pero a mí me parece que es importante para el odontólogo que lo pueda saber. El diagnóstico, como ya les dije, es ante todo clínico. Acuérdense de las manchitas, si quieren que las volvamos a ver, se las vuelvo a poner. Es difícil el aislamiento y cultivo, pero puede realizarse en células humanas o de mono. Las muestras de las secreciones de vías aéreas, y se puede hacer inmunofluorescencia o PCR. En la actualidad, la mayoría de los diagnósticos son por PCR, si tengo que hacer algún diagnóstico de laboratorio. PCR es el método más rápido, es lo que han visto ustedes que se ha hecho con COVID, vieron que se hacía el test de antígenos y las PCR. Bueno, PCR es muy rápido, no puede fallar, entonces es realmente, cuando tengan duda, cuando alguien le pregunte algún diagnóstico viral, si dicen PCR, no solo viral, digo, en microbiología, pero bueno, estamos hablando de virus, va a ser acertado seguro, incluso es lo que se usa junto al diagnóstico clínico. Bien. Prevención, seguimos con lo mismo, la vacuna triple viral, para los que somos más grandes puede haber sido la doble viral, la triple viral. Esto está tomado, chicos, acá abajo tienen la fuente del Plan Nacional de Vacunación, porque esto es lo que rige hoy, este esquema rige hoy para la República Argentina. Vacunas triple viral, tiene sarampión, rubiola y paperas, recuérdenlo porque lo vamos a ver ahora, y si no teníamos la doble viral que tenía sarampión y rubiola. Ahora se está aplicando la triple viral, y se aplica la primera dosis a los 12 meses, la segunda dosis ingreso escolar 5 o 6 años. Yo acá tomé alguna de las propagandas, esta es de la Facultad de Medicina, de la doctora, lo tenía la doctora Waldi, me parece, sí, que es un referente en salud pública municipal, incluso creo que está en la provincia ahora. Sabe mucho, es la que está encargada de todo esto, y me gustó porque es chiquito, es un pantallazo, pero que les habla de todo. Fíjense, es una enfermedad viral altamente contagiosa, permanece en el ambiente y en las superficies durante 2 horas, acuérdense esto que yo les dije, que cuando hablo las que quedan flotando, que son las más livianas, pueden estar en el aire media hora, si necesito ventilar, pero a otras, que son un poquito más grandes, caen sobre las superficies y pueden estar contaminándola un poquito más de tiempo. La persona infectada puede contagiar 4 días antes de presentar los síntomas y 4 días después. Puede ser muy grave, incluso mortal en niños pequeños.
no tiene un tratamiento específico, es sintomático en realidad, medidas de sostén, y se puede prevenir fácilmente con la vacuna triple viral, rubiola, sarampión y paperas, a los 12 años y al ingreso escolar, 5 o 6 años. Los síntomas: fiebre, tos seca, inflamación ocular, secreción nasal, dolor de garganta. Acuérdense de lo que decían antes, el triple resfrío: faringe, nariz y conjuntiva ocular. La erupción con formas de manchas rojas, primero en la cara y el cuello y luego en todo el cuerpo. Me pareció que estaba buena a modo de síntesis, la tomé prestada. Estas cosas para los que trabajamos en salud pública son muy útiles porque son las que verdaderamente después se acuerdan. Yo les digo algo, que vine a rendir microbiología y me tomaron fiebre hemorrágica argentina, la que vamos a ver la otra vez, y yo tenía tan grabada, nosotros estábamos en una zona de alta probabilidad de contagio, yo tenía tan grabada la propaganda y el hombre que decía el dolor retroocular y el dolor de cabeza, que le recité la propaganda a la doctora Perla. Por supuesto, con eso no alcanzó, pero digo, para orientarnos en tiempo y espacios, por ahí estas cosas gráficas están buenas y nos pueden servir. ¿Alguna duda de sarampión? No, profe, se entendió bien. Muy bien, gracias, Cata. Bien, vamos a seguir con paperas, que era el otro representante de todos estos virus, esta familia de virus que vamos a ver. Paperas, pertenece al grupo de paramyxovirus, igual que el sarampión existe un solo serotipo, igual que el sarampión el único hospedador es el ser humano. Produce parotiditis o paperas aguda, benigna, vírica, inflamación de la o las glándulas salivales, mayormente parótidas, obviamente, pero puede ser de un lado o de los dos. Rara de observar en países que aplican la vacuna triple viral, sarampión, rubiola, paperas. Muy contagiosa desde 7 días antes del comienzo de los síntomas. Los síntomas lo que tienen estas infecciosas, que son característicos. Si yo veo un paciente que viene con, esto sí lo he visto en el consultorio paperas, un montón, porque además como es en la zona de la parótida, consultan al odontólogo. Tiene borrado el ángulo mandibular, todo una tumefacción gigante que le ocupa toda esta parte. Chicos, piensen, lo primero que pensamos, hacemos una anamnesis y pensamos en paperas. Contagio, fíjense que es parecido al sarampión. Contacto directo por gotitas respiratorias. Infecta las células epiteliales de vías aéreas superiores e infecta glándula parótida a través del conducto de Stensen o por viremia. Primero es lo local, replicación viral, y se extiende localmente, y después se produce la viremia, que es cuando ya va al resto de los órganos. Diseminación sistémica por viremia a todo el organismo, testículos, ovarios, páncreas, glándula tiroides, sistema nervioso central, entre otros órganos. Y puse testículos primero porque era una de las principales complicaciones que podíamos tener, incluso produciendo esterilidad. La inmunidad se mantiene a lo largo de toda la vida. O sea, ven que hay grandes similitudes con el sarampión. La paperas o parotiditis, ya dijimos, inflamación de una o dos glándulas salivales, periodo de incubación un poquito más largo que el sarampión, de 15 a 21 días. Puede ser asintomática o puede ser sintomática. Si es sintomática, los síntomas aparecen rápidamente, súbitamente. Eso es súbito, rápido, de golpe. Fiebre, cefalea, dolor de garganta, dolor de cabeza es. Si alguno no sabe qué quieren decir los síntomas, me preguntan. Fiebre, dolor de cabeza, vómitos, malestar general, mialgia son dolores musculares. Edema e inflamación del conducto de Stensen, que ya lo estudiaron en anatomía, y trismus. Trismus ya también lo dieron en tétanos, pero acuérdense que es la contracción tónica involuntaria de los músculos maceteros. ¿Se acuerdan cuando vimos tétanos? Que nos quedaba ahí la mandíbula como tan contraídos que no pueden abrir la boca. Algunos pacientes no pueden abrirla directamente y otros tienen poca apertura bucal. Pocos días después de que aparece la tumefacción, que es re característica,
pueden aparecer también tumefacción en otras glándulas. Acá está orquitis, epididimorquitis, acuérdense que en la parte de testículos puede ser muy grave, mastitis, mamas, pancreatitis, tiroiditis, y meningoencefalitis, que ahí estamos complicados. Complicaciones en todas esas glándulas que podían inflamarse. Pancreatitis, nefritis, orquitis, epididimitis, que puede causar esterilidad, meningoencefalitis, entre otras. Cuando vean entre otras es porque puede haber mucha mayor afectación, pero no podemos ponerle todo, le ponemos lo más común. Pero yo tengo incluso el recuerdo de la preocupación de los médicos, de los hermanos varones, controlarlos para que no se pueda complicar. El diagnóstico, sí. ¿Qué sería orquitis? Bueno, por eso yo les dije, ustedes, si se acuerdan de la anatomía del testículo y todos los conductos que que teníamos aferentes y eferentes, teníamos la orquitis y epididimitis. Está relacionado con los testículos y con los conductos aferentes y eferentes. ¿Estamos, Luisina? Sí, profe. Por eso insistíamos en que puede causar esterilidad. Bien. Diagnóstico, al igual que el sarampión, mayormente es clínico, pero podía hacerse serología, puede hacerse PCR también, que acá no lo puse. En general es clínico porque es muy característico, pero siempre se puede hacer PCR. Profilaxis, vacuna triple viral. Acá tienen unas dos divinas, imagínense si acá tienen la parótida, cómo se le produce una tumefacción tan grande, que la van a ver acá, y que se extiende al ángulo mandibular y a la submaxilar. A veces hay afectación de la submaxilar. Entonces toda esta parte, ahora van a ver unas fotos que tomé prestada del CDC, fíjense, es mucho, es claramente notorio. La paperas no es la única enfermedad que me puede producir una tumefacción importante de la parótida. Es una de causa viral. Ya van a estudiar cuando estudien patologías de glándulas salivales, en estomatología, toda la cantidad de cosas que me pueden producir una inflamación de las glándulas salivales. Y qué otras enfermedades, qué síndromes están relacionados con patologías de glándulas salivales. No voy a entrar ahí, no porque no me guste, me apasiona, es bien típico de nuestra profesión, pero no es nuestra área de incumbencia. Acá tienen un niño, miren mi amor, cómo está, pobrecito. Bueno, es clínicamente, se distinguen clínicamente. Bien, ¿alguna duda con paperas o parotiditis o el virus? No, bueno, vamos a seguir con otro que también es un mixovirus, o sea que también va a tener afinidad por la mucina y las células epiteliales. Por eso es importante, cuando uno va a estudiar un virus, es importante leer la familia. Porque después hay diferencias, por supuesto que en la parte molecular hay diferencias, si no, no haríamos una PCR para saber si es un sarampión o una papera, o si es un sarampión, o qué tipo de virus de influenza, cuando ahora veamos los virus de influenza. Hay diferencias, hay glicoproteínas que son diferentes, hay antígenos diferentes, pero es importante leer las características de la familia, porque mayormente van a responder a las características generales. Lo digo para que ustedes cuando están estudiando ahora, que es mucho, porque virus es mucho realmente, por suerte la tienen más aliviada en inmuno este cuatrimestre, porque es un poquito más fácil, pero virología es terriblemente largo. Entonces, asocien por familias, estudien por familia, cuáles son envueltos, cuáles son ARN, cuáles son ADN, ¿por qué se llama así? Sí, qué sé yo. Picorna viridae, que lo vamos a ver la semana que viene. Pico es pequeño, entonces van a ser virus pequeñitos, ¿serán envueltos o serán desnudos? Y son desnudos, pero estos eran envueltos de esta manera. Les cuento cómo a mí me resulta más fácil, por supuesto, hagan como a ustedes les venga mejor, pero
que pueden ser sugerencias que les vengan bien. Dentro de esta familia Orthomyxoviridae vamos a encontrar los virus de la gripe, chicos. La gripe A, influenza A, virus influenza B, influenza C, que los que producen patología en el ser humano son el A y el B, que son los que vamos a ver, y vamos a verlo en general, no es tan relacionado con nuestra práctica, pero bueno, es importante que tengan una idea. El A y el B son los que vamos a ver un poquitito, y son los que producen patología en el ser humano. El virus influenza tiene una distribución mundial. Ustedes habrán escuchado gripe de todo tipo. Fíjense, la responsable, acá le puse, responsable de epidemias y pandemias. Gripe española. Muchísimos muertos hubo con la gripe española, pero más muertos que con las guerras mundiales, para que tengan una idea. O sea, fíjense, son características de distintos lugares, por eso puse epidemias / pandemias. No todos producen pandemia, pero la gripe aviar produjo una epidemia también en Japón, creo que fue. No quiero decir algo que no recuerdo bien, pero bueno, por ahí. Y la gripe A, que sí produjo patologías, fue una distribución mundial. De la gripe A ustedes se tienen que acordar, porque si hacemos memoria para atrás de algunas epidemias o patologías de afectación mundial, pandemias, en la gripe A ustedes eran chiquitos, pero estaban. ¿Se acuerdan que fue tremendo también? Porque hasta que salió el Tamiflu, creo que es el fármaco antiviral, y hasta que después salió la vacuna, se murió bastante gente también. Entonces la distribución es mundial, si bien cada una de las gripes puede tener su área geográfica característica, como ocurre en todas las patologías que estamos estudiando. Afecta a humanos y animales, a diferencia de las que vimos, de la papera y el sarampión, que era solo de contagio interhumano. Acá afecta a humanos y animales, y puede haber contagio de los animales y a los humanos, incluso algo peor, que ya lo vamos a nombrar. Es un virus que muta mucho, cambia mucho. Entonces, al cambiar, y se puede combinar con otros tipos también de gripe, pero de otras especies, producir especies nuevas, muy contagiosas, muy graves, que es lo que ocurrió con la gripe A. Virus respiratorios, hoy en día tenemos por suerte profilaxis de vacuna. Ustedes como profesionales de la salud tienen que estar vacunados para la gripe todos los años, porque muta, cambia. Y perdón, ese es mi perro que es un poco loco. Y fármacos, también tenemos fármacos antivirales. Bien. Son virus, me desconcentró el chiquito. Son virus esféricos, pueden ser esféricos, pleomorfos o tubulares. Con envoltura, con proyecciones, glicoproteínas, hemaglutinina y neuroaminidasa. Acuérdense que todas estas cosas tienen relación con los que ya vimos, vayan relacionando. La hemaglutinina en la adhesión y la fusión, la neuroaminidasa, actividad enzimática o lítica. Nucleocápside de simetría helicoidal, genoma de ARN segmentado, y justamente esta característica es la que va a facilitar las mutaciones. Se le llama deriva antigénica cuando se producen estos pequeños cambios en el genoma que hacen que salgan las variantes. ¿Vieron cómo vieron las variantes delta, ahora delta del COVID? Digo porque es lo que más estamos escuchando. Vienen las variaciones y hace que el virus mute y tengamos que vacunarnos todos los años para las cepas que están circulando. Cuando las variaciones de este ARN son muy grandes y muy distintas, o hay incluso combinaciones con otros tipos, con el genoma de otros tipos de virus, influenza, supónganse, es cuando son tan grandes se llaman saltos antigénicos. Bien, infección, como venimos viendo hasta ahora,
es a través de aerosoles contaminados en vías aéreas superiores, la replicación es ahí en vías aéreas respiratorias. Lo primero que hacen es una descamación de las células secretoras de mucosidad y cilias, que acuérdense, como dije al principio, eran las del sistema de defensa, barreras naturales de vías aéreas, entonces hace que se descamen y pierdan esta protección, y se instala el síndrome gripal, que puede ser en vías aéreas superiores y pasar por un síndrome gripal leve, o puede extenderse a vías aéreas inferiores, provocando también esta descamación del epitelio bronquial y alveolar y complicarse. Justamente la infección viral provoca una inflamación enorme, que es algo que va a ser la responsable de los síntomas. Y yo les digo a ustedes, ¿cuáles son los signos y los síntomas de una gripe? Todos hemos tenido gripe, todos nos acordamos: fiebre, dolor de cabeza, cefalea, malestar general, dolor muscular, decaimiento, cansancio, si no se complica. Y si se complica, puede terminar con una neumonía, que puede ser a causa del mismo virus, o puede ser a causa, como ya dijimos antes, de ser un favorecedor para la invasión bacteriana. Esto no sé si les importa mucho, pero bueno, se los puse porque me parece que están en la punta, y si no estaban en la anterior, pero bueno. Las formas que tenemos de clasificar y de nombrar y de escribir, ustedes escuchan por ahí cuando se piden los exámenes, H1N1, bueno, ¿a qué responden las cepas de gripe A? Ni tomen nota de esto, solo para conocimiento general, pero a ustedes no les importa. Para las cepas de gripe A, lo primero que se coloca es el tipo, A, el primer lugar de aislamiento, Vancouver, fecha del primer aislamiento y antígenos presentes. Para la gripe B, solo se toma en cuenta el tipo, el origen geográfico, Singapur, y la fecha del primer aislamiento. Una curiosidad, a ustedes esto tanto, pero por si lo leen en algún trabajo científico escrito así, sepan a qué refiere, nada más. Siempre el primero es el tipo, si es influenza A o influenza B. Bueno, cuadro clínico del síndrome gripal. Yo creo que no les hice diferenciación entre la gripe A y la gripe B, porque en realidad el cuadro clínico es igual. La gripe A, antes de tener la vacuna, podía complicarse mucho más. Igual hay muertes por gripe, es algo que uno no tiene en cuenta, pero en pacientes no vacunados, por eso se insiste mucho que los viejitos se vacunen, algunos niños se vacunan, y todas las personas que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Nosotros, por ser profesionales de la salud y estar todo el tiempo expuestos a secreciones respiratorias, tenemos que vacunarnos. Pero también pacientes asmáticos, pacientes diabéticos, creo que los hipertensos también, pero no quiero decir algo que no es, pero diabéticos, pacientes con patologías pulmonares, EPOC, asma, cualquiera de estas cosas. Bueno, todos estos pacientes, o pacientes que hacen bronquitis a repetición o neumonías, esos son considerados de riesgo, y todos los años pueden acceder al Plan Nacional de Vacunación. Por supuesto, en los adultos, en los que no están en la edad que está establecido por el plan, tienen que llevar una orden del médico que diga que son pacientes de riesgo, pero pueden acceder en cualquier centro de salud. Y si no, los demás lo pueden comprar, si no tienen factores de riesgo y quieren aplicársela, pueden comprarla. Bueno, el cuadro clínico. Síndrome gripal, el periodo de incubación en general es corto, y si no tiene complicaciones es corto todo el cuadro. El inicio es brusco, con escalofrío, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, debilidad, pérdida de apetito, tos no productiva. ¿Saben lo que es la tos no productiva? Cuando uno tose es la tos seca, la no productiva. Cuando no hay expectoración.
Manifestaciones respiratorias, sobre todo en los pacientes de riesgo, puede haber. Empiezan a tener sibilancia, pérdida de entrada de aire, pero eso cuando ya se afectan las vías inferiores también. La fiebre se mantiene de 2 a 8 días, generalmente no tanto, poquitos días si no hay complicaciones, y la recuperación completa en 10 días ya está, en una semana, 10 días ya está. Acuérdense los extremos de la vida, tienen que tener cuidado, niños menores de 3 años y también adultos no vacunados. Formas menores, también puede haber asintomáticas, que uno curse una gripe y agüita en la nariz, uno dice, no, es los ácaros del ambiente, los plátanos que largan las semillitas, uno cree que es algo alérgico y capaz que tiene una gripe, o sea que con una leve sintomatología o sin síntomas, ambulatorio, benigno y no pasa nada, se detecta por serología, pero en realidad, ¿quién le pide uno una serología si no tiene síntomas? Y sí, puede haber formas graves, en donde, al igual que lo que hemos visto hasta ahora, puede haber complicaciones bacterianas, puede haber complicaciones virales, neumonía primaria, cuando la complicación es por el virus, complicaciones bacterianas cuando se le asocia a alguna bacteria, complicaciones del sistema nervioso central, el corazón, que es muy grave en ancianos y bebés. Como hemos hablado hasta acá, el diagnóstico básicamente es clínico. Cuando hay así brotes epidemiológicos, alguna enfermedad que uno está ahí alerta, como era la época de la gripe A, en donde no teníamos la vacuna y sí se hacía PCR a los pacientes que venían como ocurre ahora con el COVID. Primero, si tengo más de 2 síntomas, primero pienso en COVID porque estamos en una pandemia y se descarta. En ese momento a los pacientes que venían con síntomas de gripe se le hacía una PCR para ver que no sea gripe A, que era lo que estaba produciendo muchas muertes en todo el mundo. Pero si no, no se hace PCR y se basa en un diagnóstico clínico y en realidad el tratamiento que ustedes no lo ven son medidas de sostén. Igual hay antivirales también que a los pacientes de riesgo se les daba. Las embarazadas también son pacientes de riesgo, por eso tienen indicada la vacuna, la antigripal. Eso me faltó decírselo y es importante. Prevención, vacunas, medidas de higiene. Pensamos en el coronavirus, son todas las mismas porque la vía de transmisión es la misma. Ventilar los ambientes cerrados, puse 3 nomás, pero todo lo que ustedes vieron para COVID. Fíjense por dónde penetra, nasal, bucal y también mucosa de los ojos, también los aerosoles contaminados. Y acá, al igual que hice con el otro, tomé gráficos que me parecieron que estaban buenos para recordarlo. No comparta cubiertos ni vasos, tenga buenos hábitos de limpieza, el lavado de manos, hasta la muerte, se lo repetimos, lávense las manos, si no me puedo lavar las manos, llévense alcohol, si es alcohol, preferentemente en gel, si no el otro, es más fácil y más lindo porque no nos engrasa ponernos el de spray, pero el alcohol en spray, chicos, también levanta aerosoles, entonces no está tan bueno. Justamente el alcohol en gel es una solución hidroalcohólica que queda adherido a las manos, que humecta más y que cumple mejor función y no levanta los aerosoles. Limpie bien los utensilios utilizados por enfermos con agua tibia y jabón. Lo del agua tibia se vio que no tenía mucho sentido, pero bueno, sí usar jabón. Piensen que todos los virus envueltos, esa envoltura es de lípidos, entonces yo le meto un jabón, un detergente y la rompo y la destruyo. Esa es la forma que tengo que pensar. Estos virus los puedo eliminar fácilmente. ¿Por qué el alcohol sirve? Justamente rompe la tensión superficial y se utiliza como desengrasante, y eso, la doble capa es lipídica, razónenlo cuando vayan a pensar. Cubrirse cuando uno va a toser no con la mano, sino con el codo. Lave bien sus manos con agua y jabón, líquido de limpieza. Bien. Usar barbijo si estoy enfermo, evitar aglomerados.
Acá están algunos de los síntomas: fiebre mayor a 38, 27,5 también, puede ser una febrícula si estoy en una forma leve. Dolor de cabeza, falta de apetito, tos frecuente, dolor de garganta, dolores musculares, congestión nasal. Bueno. Acá hay otro que también repite lo mismo: duerma bien. Este me gustó porque agrega dormir bien, descansar bien, hidratarse bien. Me faltaría alimentarse bien. Pero bueno. Y por supuesto, la vacunación. Bueno, con esto terminamos los virus que teníamos pensado para hoy. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto? Hola. No, profes. Bien. No, profe. Bueno, me alegro mucho. Nos estamos viendo el jueves entonces para ver fiebre hemorrágica y virus Coxsackie. Y yo ya me despido de ustedes, los dejo con mis compañeros. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Profe.